El mayor escándalo financiero de una empresa, ya sea pública o privada de Chile. Así calificó Andrés Tagle, exdirector de Codelco, los cerca de 4.700 millones de dólares que la minera estatal había dejado de percibir en contratos futuros de venta de cobre que se firmaron entre 2005 y 2006. Tagle culpa directamente a las ex autoridades de la época que firmaron esos acuerdos a un precio fijo del metal mucho menor al que hubo en los años posteriores. Queremos entender esta polémica y por eso nos acompaña Santiago González, ex ministro de Minería y director del programa de desarrollo minero de la Universidad Central. Santiago, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Gracias por la invitación, Nicolás. A ver, explíquenos un poco, ¿de qué se trataron estos contratos? Andrés Tagle habla de tres, uno el 1 de julio de 2005, otro en diciembre del mismo año y otro en enero de 2006, todos por ventas en total de 1,2 millones de toneladas métricas de cobre a un precio de menos de $2 y que habrían tenido una diferencia del precio real en los años posteriores, también de $2. Entonces, cuéntenos un poco, ¿de qué se tratan estos contratos financieros más conocidos como forwards en la minería? Bueno, estos contratos son contratos usuales que se usan en la minería, son contratos de futuro. Cuando las empresas mineras, ¿no es cierto?, van a tener una producción de cobre, la pueden vender anticipadamente. Entonces, la empresa con eso obtiene recursos, ¿no es cierto?, en forma anticipada, y eso le permite desarrollar otros proyectos. Estos contratos son usuales en el negocio de la minería y en general en los negocios de los commodities. Por lo tanto, es algo que no es ajeno a la realidad de las empresas mineras. Y yo considero que la crítica del exdirector de Codelco es un poco injusta, especialmente porque viene de una persona que ha estado en el directorio de Codelco y sabe cómo se manejan estos temas en el mundo de la minería. Él dice básicamente que habría sido un error haber firmado esos contratos a un precio tan bajo del cobre, teniendo en cuenta todo lo que subió el metal más adelante. O sea, dijo, en definitiva fue una apuesta, pero que fue mala. Lo que pasa es que uno cuando toma estas decisiones en minería, uno tiene que ver las necesidades que tiene en ese momento de capital para poder realizar inversiones y tiene que hacer una evaluación de la expectativa que tiene el precio de mediano plazo o de largo plazo al cual uno está vendiendo. ¿Cómo se determina esa expectativa de precio, que es acá el tema puntual? Bueno, cuando uno va a tomar una decisión, uno tiene que tratar de proyectar el precio de largo plazo. Y de eso va a depender, ¿no es cierto?, si el negocio sea bueno o sea no tan bueno. Y además tiene que considerar en quién va a invertir esos recursos. Existen muchas formas de proyectar precios de largo plazo, pero la verdad es que todas las fórmulas que existen, ¿no es cierto?, para proyectar este tipo de precios, no hay ninguna que sea segura. Yo tendría que tener una bola de cristal para poder saber si los precios de los commodities van a subir o van a bajar. Las empresas tienen departamentos de estudio que están permanentemente proyectando estos precios. Pero nosotros en el país, ¿no es cierto?, tenemos también una institucionalidad respecto de este tema. No nos olvidemos que el presupuesto de la Nación se hace con el precio del cobre de largo plazo. Por lo tanto, todos los años que determina un comité de expertos. El Ministerio de Hacienda junta un comité de expertos, ¿no es cierto?, que hacen una evaluación de acuerdo a su gran experiencia y determinan el precio de largo plazo. Si nosotros comparamos las proyecciones que hacía el comité de precios de largo plazo, ¿no es cierto?, del Estado de Chile para construir el presupuesto de la Nación, en esos momentos, cuando se tomaron las decisiones, vamos a llegar a la conclusión que ese precio de largo plazo era más bajo que el precio a los cuales se cerraron las operaciones de futuro. Entonces tenemos que entender en el contexto en que se tomaron las decisiones. En esos momentos, esos contratos que se dice acá que firmaron como ministro de Hacienda Nicolás Aguirre, también Juan Villarzú como presidente de Codelco, entonces en esos momentos, ¿fue la decisión correcta firmar esos contratos de venta futura a precios de cobre menos de $2 la libra? Lo que pasa es que yo no diría si fue una decisión correcta o incorrecta, porque ahora la estamos evaluando, ¿no es cierto?, 5 o 6 años después. Pero la información que había en ese momento. La información que tenían ellos en ese momento para tomar esas decisiones era muy precisa. Nosotros teníamos un precio spot de $1.60, pero el precio promedio de largo plazo que había fijado este comité de expertos prácticamente en el mismo mes era de 99 centavos. Por lo tanto, si usted se sentaba en la mesa y decía, ¿cuánto va a ser el precio promedio del cobre de mediano o largo plazo? Los expertos decían va a ser 99 y usted estaba firmando en 1.17. Entonces, aparentemente, en ese momento, con la información que existía, no era una mala decisión. O sea, prácticamente cualquiera diría, cierra ese contrato ahora. Exactamente, ahora, pero podrían haberle hecho, pero el precio spot es 1.6. Bueno, pero el precio spot, con el precio spot nunca se toman decisiones de largo plazo. Cuando usted evalúa un proyecto minero, lo toma con el precio de largo plazo. Cuando el país hace el presupuesto de la Nación, lo hace con el precio de largo plazo. Por lo tanto, aquí se tomó una decisión, además que esa decisión que se tomó generó recursos a Codelco. Y esos recursos se invirtieron, ¿no es cierto?, en la empresa. Entonces, vamos analizando en qué se invirtieron los recursos, porque este análisis se ha hecho
en cuánto se dejó de ganar producto del cierre de estos contratos de largo plazo, pero no se ha hecho el análisis de qué se hizo con los recursos que se obtuvieron. Por ejemplo, una de estas operaciones que se cerró el año 2006, con esos recursos se construyó el proyecto Gavi. Si esa operación no se hubiera hecho, que se hizo con China Minmetal, donde China Minmetal pagó casi 500 millones de dólares adelantados, con esos recursos se hizo Gavi. Y hoy día Gavi es un proyecto minero, ¿no es cierto?, que está construido y que está produciendo 160.000 toneladas de cobre fino anual hoy, a un precio de más de $3. Entonces tenemos que hacer una evaluación más completa. Si no se hubieran hecho estas operaciones, no se habrían tenido esos recursos, estos proyectos no se hubieran hecho. Todas las inversiones que se hicieron en Radomiro Tomic en esa época, el año 2006, 2007, nosotros llegamos el 2008, se hicieron también con parte de estos recursos, porque no nos olvidemos que Codelco tiene dificultades para obtener capitalizaciones del Estado de Chile. Entonces tiene que recurrir a mecanismos para obtener ingresos, ya sea endeudamiento o en estas operaciones de largo plazo. Entonces, ¿considera injusto que se haga un análisis casi 8 años después de un contrato futuro que se firmó en ese tiempo? Yo diría que el análisis que se ha hecho es un análisis sesgado, porque para poder sacar una conclusión definitiva habría que decir cuál es la información que se utilizó para tomar esta decisión. Y aquí estamos viendo que la información oficial en ese momento del comité de expertos, ¿no es cierto?, decía que el precio de largo plazo iba a ser 99 centavos. Si usted estaba vendiendo a 117, aparentemente estaba haciendo un negocio dentro de márgenes de seguridad razonables. Segundo, tenemos que evaluar qué se hizo con los 1.500, 1.600 millones de dólares que se obtuvieron de esas operaciones. Mina Gavi, está ahí la Mina Gavi, está produciendo 160.000 toneladas de cobre anual de cada. Radomiro Tomic, una de las minas más. Entonces, tenemos que buscar y analizar en un contexto general. No podemos echarle la culpa a las autoridades de la época que tomaron estas decisiones con un análisis tan sesgado como el que se está haciendo. Pero sí parece que hubo un efecto, porque Óscar Landerreche, el nuevo presidente del directorio de Codelco, dijo que ya no se hacen más estos contratos futuros, al menos en la empresa estatal. Bueno, nosotros efectivamente el año 2008 no hicimos más este tipo de contratos. Yo asumí en enero, paramos este tipo de operaciones porque decidimos desarrollar una política distinta y porque ya el precio del cobre venía aumentando fuertemente y porque habían antecedentes que el precio del cobre podía seguir subiendo. Pero ahí teníamos otra realidad, teníamos otros antecedentes. Yo creo que las evaluaciones de este tipo de cosas hay que hacerse en el contexto en que se realizaron. Esto fue hace muchos años, no nos olvidemos que el precio del cobre en los últimos 20 años, antes de esta operación, o sea, le estoy hablando de los años 80, de los años 90, fue menos de $1. Incluso llegó a 0,60. Entonces, eso hay que evaluarlo también en el contexto que se está haciendo. Por lo tanto, decir si esta operación fue buena, si fue mala, debería hacerse en un análisis mucho más global. Bueno, muy importante entonces esta aclaración de un tema bastante complejo, pero como usted dice, es bastante usual, al menos en la minería de todo el mundo. Santiago, le agradezco su tiempo con Agenda Económica. ¿De qué? Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, y con el análisis de esta polémica sobre los contratos que confirmó Codelco de venta futura de cobre hace ya 8 años, terminamos este martes en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile. Sí, bueno.